Hemos invitado a Fernando Duque, quien es profesor durante muchos años en ramos internacionales. Estuvo también en varios países como veedor internacional, como académico. Hoy día ya retirado de la Universidad de los Lagos, pero siempre ligado al mundo académico. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirme. ¿Cómo, desde la perspectiva suya, que le tocó estar en varios lugares del extranjero, cómo se puede explicar un conflicto que tiene tan larga data y tomando en cuenta para la gente que nos está viendo acá en el sur del mundo, en Puerto Montt, y que efectivamente tiene muchas veces relaciones con personas que han vivido allá o que tienen familiares directamente y que hoy día están siendo sacudidos por este conflicto? Bueno, yo creo que es sumamente difícil explicar este conflicto porque es de una profundidad histórica gigantesca. Y yo no soy experto en la región, tampoco en la materia del conflicto entre Palestina e Israel, pero sí tengo algunas opiniones. Creo que es muy importante considerar de que Israel en los últimos años ha caído en la misma situación que tiene Chile y el resto de los países latinoamericanos, en el sentido que adoptaron el sistema neoliberal de producción. Este modelo, que es perfecto del punto de vista de obtener riqueza para la sociedad y todos sus miembros, desgraciadamente vino en los años 80 o 90 con un aspecto importante, que es que el modelo perdió su base ética en los momentos actuales. Lo mismo sucedió a fines del siglo XIX y como resultado, tal vez, muchos autores lo señalan así, de esta pérdida de base ética o de moral, esto se dice que ocasionó la Primera Guerra Mundial pocos años después. Yo creo que estamos cayendo en una situación similar. Acabo de recibir esta revista que se llama Economist, que es una revista de Gran Bretaña. No sé si en el último número que yo tengo, que es julio 5 al 11 de julio, por supuesto, en la página 54, hay un artículo largo que trata el tema y el problema de Israel. Se llama Israel Conglomerates, Darkness in the Dock. En este artículo se señala que debido a este problema de corrupción ética, el modelo neoliberal en Israel ha producido una casta de empresarios monopolistas, alrededor de 20 familias, que son las que controlan la riqueza en Israel. Y este desenfreno por el lucro ha empezado a afectar severamente la ética no solo de ellos, sino que de toda la sociedad israelí, según el artículo. Se señala que hace 3 años hubieron grandes manifestaciones parecidas a las que hubieron aquí en Chile por las manifestaciones de los pingüinos, parecidas a esas, en las cuales la clase media israelí salía a las calles a reclamar por los altos precios de todo y el sistema monopólico en manos de unas pocas familias que encarecía todo. Se quejaban de que, y se siguen quejando, de que el costo de vida en Israel es mucho más alto que el de Estados Unidos o el de Europa Occidental. Y eso no era así décadas antes. Y ese costo se debe a este contubernio de prácticamente gángsters que están manejando la economía del Estado israelí. Ese problema cambia todos los conflictos anteriores entre palestinos y israelíes que se han desarrollado desde hace 100 años. Entonces, esta vez hay un componente diferente, que es un pueblo que está sufriendo, los israelitas, y para qué decir los palestinos, el azote de un modelo económico corrupto que está perjudicando a todo el mundo excepto una pequeña élite que es la que goza de este modelo. Y esto, según algunos artículos no incluidos aquí, estaría explicando por qué la ultraderecha israelí está a cargo del Estado, y esta derecha entonces necesita
de alguna manera sacar la atención del pueblo israelí en su problema económico, y nada mejor que tener una guerra para eso. Claro. Entonces, con este fondo la cosa se complica muchísimo más que antes. Ahora, tomando en cuenta sí, una zona donde el conflicto ha sido parte de su historia, tomando en cuenta también la situación religiosa. Ahí tenemos que recordar que la Franja de Gaza, para quienes nos ubican geográficamente, está a un costado de Israel, que en algún momento, a principios del siglo XX, pertenecía al dominio británico. Luego pasa justamente cuando nace el Estado de Israel hacia ese sector, luego viene la guerra de los 6 días, pasa a dominio de Egipto y claro está, a la Autoridad Nacional Palestina en el 80% desde la década del 2000. Bueno, es una zona que evidentemente está dividida militarmente también por dos sectores. Uno es Hamas, que son estos guerrilleros que hoy día están generando el conflicto con Israel, o que a través de la muerte de una persona dio la justificación para que el ejército israelí comience también a bombardear esta zona donde han habido muchos muertos y donde la mayoría también son civiles, niños, mujeres que se han visto a través de la televisión. Entonces, tomando en cuenta ese conflicto también histórico, religioso probablemente, profesor Duque, que se da en otras partes del mundo, la situación justamente en el año 2014 de este tipo de guerras donde hay una potencia, podríamos decir, como Israel, y grupos guerrilleros que están armados con misiles probablemente, con cohetes, ese tipo de instrumentos militares, que incluso hoy día se puede apreciar ahí lo que ocurrió con este avión en la frontera también con Rusia. ¿Son conflictos parecidos? ¿Se pueden hacer algún símil en aquello? Es una pregunta sumamente complicada y difícil de responder. Partiría diciendo que los cohetes que Palestina manda hacia Israel, que son cientos o miles, son totalmente inefectivos debido a que Israel tiene un DOM, un sistema antimisiles, anticohetes sumamente efectivo, que le permite, creo que no ha muerto nadie todavía por uno de los cohetes palestinos, gracias a este sistema que fue entregado por Estados Unidos a Israel, que es un sistema anticohete y por supuesto muy efectivo y muy eficiente. El cohete de Ucrania es un cohete totalmente diferente, es un cohete hecho por los ucranianos y los rusos, capaz de alcanzar hasta 30.000 pies o mucho más todavía, y por supuesto que puede derribar aviones. Estos cohetes que le estoy hablando son poco más que fuegos artificiales con un poco de pólvora, que no producen un efecto que es destabilizar la conciencia y la mente el que es atacado. Por supuesto que produce ansiedad y miedo, pero yo creo que estos cohetes han sido utilizados hábilmente por los palestinos para provocar ser atacados en su propio territorio. Y ahí viene lo grave, porque ya empezaron a atacar y ya empezaron las muertes israelitas. Ya llevan como 30 o 40 muertos del ejército israelí, o sea, soldados israelitas. O sea que yo creo que también hay que clarificar bien los pasos de este conflicto actual. Primero empezó porque se supone los israelitas acusaron a los palestinos de que habían secuestrado a 3 muchachos jóvenes no en la Franja de Gaza, sino que en la parte donde está el río Jordán, y esa zona está manejada por la Autoridad Palestina. Así es. Que es la que tiene representación en Chile y tiene embajada en todos lados. Claro, y justamente aquí su representante, que junto al representante de Israel se reunieron con el Papa Francisco, de la Autoridad Palestina, que estaban buscando alguna situación de generar lazos de, por lo menos, confianzas. Sí. Bueno, la captura de estos 3 muchachos, que era un problema policial, debería haber sido resuelta por la policía israelí y haber capturado a los culpables y llevado a juicio. Pero en vez de eso, Israel decidió castigar colectivamente a todo el pueblo palestino, especialmente que estaba en la zona cercana al secuestro. Y un problema policial lo transformó en un problema militar. Y por supuesto murieron varios palestinos en cuando Israel decidió buscar a los culpables
y sacarlos de sus cuevas y extraerlos para llevarlos supuestamente a la justicia, pero eso nunca se produjo. No hay presos que sean acusados por este crimen, sino que Israel optó por la fase del castigo colectivo y empezó y derrumbó casas, tomó presos a cientos de personas, y en respuesta a los palestinos de Gaza, entonces en respuesta a esa, entre comillas, agresión colectiva, ellos empezaron a mandar estos cohetes que son prácticamente, meten ruido, pero no son muy efectivos para la guerra. Que no tienen nada que ver con los cohetes que usted mencionó en el caso ucraniano. Esos sí son cohetes militares. Por eso le estaba pidiendo el símil con dos conflictos donde se cruzan elementos territoriales, elementos religiosos, elementos culturales, elementos históricos, digamos. Que se mueven con los cohetes de Ucrania, se mueven con baterías especiales sobre camiones, con radar, y nada que ver con esta otra cohetería sui generis de los palestinos. Bueno, una vez que empezó este ataque de cohetes, por supuesto Israel empezó a bombardear Gaza. Este es el cuarto paso. O sea, otra vez un ataque colectivo, no dirigido especialmente a los culpables de los que lanzaban los cohetes. Porque es muy difícil ubicar también dentro de Gaza, que tiene casi 2 millones de habitantes, uno de los lugares más compactos en cuanto a densidad urbana del mundo. Entonces es una encrucijada de callejuelas y de edificios y súper tensa la población. Por lo tanto es muy difícil para Israel poder discriminar, aunque quiera, ¿no? Estoy seguro que lo quieren discriminar y quieren atacar solamente a los de Hamas, que son los más violentos del lado palestino. Pero este cuarto paso no resultó. Y no pudieron dar con todos los centros de disparo de cohetes, por lo tanto el quinto paso es la invasión. Y esta invasión ya empezó, ya lleva 2 o 3 días, y por supuesto que es un ataque que Israel no quería, ¿no? Quería, por supuesto, yo creo que esta invasión, ellos saben de que están luchando contra gente que está preparada, que está fuertemente organizada, que tiene subterráneos, que tiene enorme cantidad de túneles, donde tiene amasado armamento bélico, me refiero a los palestinos. Sí, claro. O sea que les va a dar una batalla en su campo propio. Y eso es justamente lo que Maquiavelo, por eso traje el libro de Maquiavelo, que uno nunca debe hacer. Maquiavelo señala con ejemplo en su capítulo 3 del Príncipe, que un príncipe o un gobernante inteligente jamás ataca o trata de evitar por todos los medios posibles caer en la trampa de atacar en su propio territorio a un pueblo que está dispuesto a morir por su causa. Entonces es probable que el resultado de esta invasión va a ser sumamente sangrienta. Y es necesario tener en cuenta que los palestinos quieren sacrificarse y donar su sacrificio a la causa. Porque ahí es un conflicto también, como veíamos recién, de temas religiosos que están cruzados. La gente está dispuesta a inmolarse, está dispuesta a morir, no solo por un tema militar, territorial, sino por un tema religioso. Y es algo terrible porque de ambos lados hay un tema religioso, como usted dice, muy profundo. Los judíos piensan, y eso lo dice la Torá, y parece increíble, pero es así, ellos se creen los hijos de Dios, o el pueblo preferido. El pueblo elegido. O el pueblo elegido. Y todos los gentiles, o sea, todos nosotros, somos seres subhumanos, o sea, animales. Por lo tanto, no hay ningún problema con liquidarlos y matarlos. Por el lado, y eso es un fanaticismo extremo, no en todos los israelitas, por supuesto los israelitas inteligentes no se tragan esta tontera, pero sí la élite se la traga y la usa para convencer al pueblo que eso es así. Por el lado de los árabes pasa lo mismo. Son igual de fundamentalistas y también se creen un pueblo elegido. Entonces ahora vamos a ver una confrontación de 2 pueblos elegidos ahí y se van a, por supuesto, a masacrar unos a otros. Y quizás cuál irá a ser el resultado de esta terrible confrontación. Porque los palestinos están preparados y para justamente hacer caer en la trampa a los israelitas, y los israelitas, sabiendo que esto es así, no les quedó otra que invadir.
Ahora, este conflicto ha ido escalando en términos de protestas a nivel mundial, sobre todo a través de jóvenes universitarios. Acá mismo en Puerto Montt hubo una manifestación la jornada anterior, mucha gente evidentemente preocupada de lo que está ocurriendo en Palestina, básicamente porque están falleciendo, y así se ha demostrado a través de imágenes, cientos de personas, en su mayoría civiles, niños incluso, y por lo tanto a nivel mundial las protestas están en contra del gobierno de Israel. Y las protestas son en contra del gobierno de Israel porque aquí tenemos un clásico caso, y también lo discute hasta cierto punto Maquiavelo, de un David contra un Goliat. La diferencia es que aquí el Goliat es Israel y el pequeño es David. Y cuando a un pequeño David se le ataca en su propia casa y se hace, este tiene el derecho a la defensa propia, toda la moralidad de la guerra está a su favor, porque se está defendiendo. Entonces esto crea un tremendo problema de relaciones públicas para Israel. Por supuesto que mientras más sigue el combate y las dificultades, más la política global, excepto las grandes élites en Occidente, que de esto están cerradas detrás de Israel, pero por razones totalmente distintas, va a crear un problema gigantesco para la imagen de Israel. Ya lo está creando. Ahora, tomando en cuenta que este conflicto puede escalar, ¿debería actuar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la ONU? Por supuesto que sí. Ya ayer actuó el Consejo de las Naciones Unidas, que las conozco bien porque trabajé 20 años en ella. La comisión que está en el de Derechos Humanos, o la Organización de las Naciones Unidas especializada en Derechos Humanos, ya está discutiendo una resolución para condenar como por genocidio a Israel. Por supuesto que tiene la oposición de todo Occidente, pero Occidente en esa comisión no tiene mayoría, la mayoría la tienen los palestinos, y seguramente va a ser redactada una declaración de que se han cometido crímenes contra la humanidad y que esto es genocidio, y eso es terrible para la causa israelí. Que por supuesto no todos los israelitas piensan como Netanyahu. Salió un artículo en la Deutsche Welle en que habla que el psicólogo, el psiquiatra que atiende a Netanyahu, en desesperación la semana pasada se suicidó. O sea, no sé si será verdad o no, pero esa es la sensación. El pueblo israelita es tan víctima de esta élite corrupta como los palestinos. Y los palestinos a su vez son también sufrientes de la élite corrupta palestina que está manejando en estos momentos el pseudo gobierno de Palestina. Imagínense la corrupción a lo que llega. Israel consigue que la autoridad palestina le haga el trabajo sucio y ha transformado a esta autoridad palestina en una especie de los carceleros de la cárcel que es la ocupación de los palestinos. Y eso con ingresos y recursos de todo el mundo que contribuye a las Naciones Unidas, que se está ayudando a financiar este gobierno de los palestinos. O sea que Israel ni siquiera se hace cargo, la autoridad israelita, la élite israelita ni siquiera se hace cargo de las responsabilidades que tiene que tener una fuerza ocupadora. Una fuerza de ocupación no puede hacer lo que le da la gana sobre los ocupados. Y tiene que gastar dinero en mantener un estándar de vida mínimo para la población ocupada. Esas son las responsabilidades de la ocupación. Claro. Pero este cargo se lo da a la fuerza palestina, y sobre todo el mundo que está financiando entonces los gastos de esta autoridad palestina, que se concluye diciendo que es como los carceleros de la cárcel que se tiene para los Claro, palestinos. pero a raíz de lo que ocurrió también en el año 2007 con los conflictos internos entre Hamás, cuando ya pasa a asumir la mayoría, digamos, del territorio, claro, el gobierno de la autoridad palestina dejó también de recibir bastantes recursos que daba Occidente por la situación, digamos, y ahí Israel lo declaró territorio hostil. Por lo tanto, una situación que, insistimos, es una historia muy difícil de entender. Quisimos analizarla también acá, desde el sur del mundo, desde Puerto Montt, evidentemente, porque no solo acá, en todo Chile, viven muchos descendientes de palestinos y también de israelíes. Dentro de nuestro país vive la colonia palestina más importante fuera del territorio precisamente de Palestina. Hay clubes deportivos, hay clubes de una serie del ámbito social, cruzado el comercio nuestro, absolutamente por descendientes de este territorio. Por eso, evidentemente, que la preocupación en Chile también es muy alta respecto a lo que ocurre en esa zona de conflicto. Profesor.
Bueno, yo creo que para tratar de completar esta entrevista o estudio sobre el conflicto palestino-israelí, hay algo que decir importante. Israel no es el primer Estado que trata de ocupar un territorio y colonizarlo. Esto ha pasado miles de veces en la historia de la humanidad por cientos de civilizaciones que atacan unas a otras. El problema es que la mayoría de las civilizaciones históricamente han tratado de integrar a las poblaciones que sufren la ocupación a su propio sistema político, cooptándolos, por supuesto. Los que eran campeones para este trabajo de cooptación eran los romanos. Y Maquiavelo también otra vez tiene capítulos especiales de cómo hacer que la población que ha sido conquistada en pocas décadas se transforme en un leal súbdito. Los romanos hacían ciudadanos a los cooptados que se portaban bien y eliminaban a todos los que se portaban mal, por supuesto. Pero en el caso de Israel se ve el fenómeno de que con toda la ayuda de Occidente, de más de 100 años de cooperación tremendamente importante, y lo ha hecho un Estado sumamente potente, con el ejército uno de los ejércitos más poderosos del mundo, debe ocupar el cuarto o quinto lugar en potencia. Y llevan muchos años en este proceso de captación y no han sido capaces de conseguir la paz. Y uno se pregunta, ¿es porque son estúpidos? Por supuesto que no. Yo creo que va el problema mucho más profundo. Israel no quiere cooptar a los árabes, los quiere liquidar y eliminar. Y los árabes han entendido eso, por eso que resisten. Porque no les queda otro. España cooptó a los indios a través especialmente de las órdenes religiosas. Portugal hizo lo mismo. Estados Unidos ha hecho lo mismo con todas las colonias que ha absorbido, entre ellos Puerto Rico, Hawái, Guam. En todos aquellos lugares la política imperial no es fusilar a los conquistados, sino que educarlos y atraerlos a su causa. ¿Por qué Israel no hace eso? Hay que preguntarse eso. ¿Por qué ha fracasado en eso? Yo creo que el Estado judío es sumamente inteligente y la explicación a esto es porque simplemente es un tipo de ocupación desesperada que el territorio lo necesita para sí mismo y no lo puede compartir con nadie más. Y por razones religiosas, lo que usted mencionaba antes, ellos se sienten con derecho porque Dios les dio ese territorio. Dios dijo que el mar Mediterráneo, el Jordán, eso era posesión de la nación judía y nadie tiene derecho a vivir ahí. Entonces esa explicación religiosa yo creo que es sumamente peligrosa porque se la creen, por lo menos la élite la cree, la hace creer a muchos de sus súbditos. Y si eso es así, este conflicto no tiene solución. Se va a transformar la política de los dobles estados, se va a transformar en una política de un solo estado en que ya los palestinos son mayoría. Entonces, si las Naciones Unidas imponen un proceso de democratización y asimilación de acuerdo a las leyes internacionales, no de eliminación, seguramente los que van a ganar de aquí a unos 20 o 30 años más las elecciones van a ser los palestinos. Y va a pasar una cosa como la que pasó en Sudáfrica. Y eso para los judíos es terriblemente catastrófico. Pero no cambian su política. ¿Por qué? Eso ya no sé.